En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablarás de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobrezas, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la presencia del Señor y están todos invitados a conocer nuestra casa, Casa de Bendición. Pueden tomar su lugar y yo por mientras hago una pequeña oración. Padre, muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí en tu altar, Señor. También te doy gracias, Señor, porque sé que el que vas a hablar eres tú, Señor, que tú estás haciéndome un canal de bendición para tu pueblo, para tus hijos. Alineo mi pensamiento al tuyo, alineo mi boca a la tuya, Señor, y que sea tu precioso Espíritu Santo el que hable por medio de mí. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En esta semana hemos estado hablando de la palabra fe, lo que significa fe, y de acuerdo a la Biblia la definición de fe es, ¿qué dice? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces muchas veces ya hasta no lo sabemos de memoria esta definición, pero realmente a veces no comprendemos todo lo que significa la palabra fe. Y vamos a leer rápidamente, dice que en Romanos 4, 18, 21, para mí fe es creer, pero no nada más es creer, porque tenemos que creer, pero también tenemos que hacer. Y vamos a leer Romanos 8, 18 al 21, dice, el que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿De quién estamos hablando? Del padre de la fe. ¿Quién fue el padre de la fe? Abraham. Estamos hablando del padre de la fe. Pero resulta que el padre de la fe tenía 100 años y a él le habían hecho una promesa que él iba a tener hijos y descendencia. Y tenía casi 100 años y el hombre no había visto ni al hijo y mucho menos a su descendencia. Él sabía que ya físicamente a los 100 años su virilidad ya se había caído. Sarita ya había entrado a la menopausia, la terminó y quién sabe, ya Sarita tenía también su edad. Pero aún así, él sabía, a mí me hicieron una promesa, a mí me dijeron que voy a tener un hijo y descendencia. A él no le importaba su estado físico. Fíjense, y más sin embargo dice que él no dudó de eso. Él dijo, a mí me hicieron la promesa y yo sé que voy a tener una descendencia. Dice que no se le debilitó la fe, él siguió creyendo, él esperó y dijo, no dudó ni siquiera, él sabía de qué manera Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Cuando Dios le dijo a Abraham que se saliera de su tierra y de su parentela, dice, te voy a bendecir. Y él vio que Dios lo bendijo. Entonces él dice, si a mí una vez me prometió algo y me lo cumplió, yo sé que así pase más de 100 años, yo voy a tener un hijo y voy a tener una descendencia. Dice que aunque viera las circunstancias de su vida, a él no le importó, él no dudó, él no fue incrédulo, él dijo, yo creo que voy a tener una descendencia. Así que si tú muchas veces dices, estás en una situación así, que tú estás viendo que tu familia está disfuncional, que tus padres están separados, tus padres están peleando, los hijos están peleando con los padres, que donde voltees a ver tu matrimonio,
apuradamente y si se hablan. Entonces muchas veces estamos viendo una situación dentro de nuestra familia que no es nada favorable, pero yo quiero decirte que el Señor se ha prometido que nos va a levantar, que Él va a unir a los padres con los hijos, dice que vamos a volver a ser una familia. Si alguien te da esa palabra, esa promesa, créela, porque el Señor lo va a hacer. Así como un día cumplió con Abraham, entonces también vamos a creer que Dios a nosotros nos ha dado una palabra de bendición, una palabra de victoria, una palabra de que vamos a ser alguien, de que nuestros sueños se van a cumplir y Dios lo va a hacer. Pero dice, hay veces estamos viendo nuestra situación y lo que menos tenemos es fe. Y lo que menos creemos es de que se van a componer las cosas. ¿Qué podemos hacer para incrementar nuestra fe? Tenemos aquí unos puntitos que yo te voy a decir. Dice, creer en Dios como viendo al invisible. En Hebreos 11:27 nos dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Aquí de quién estamos hablando, iglesia? De Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de que Moisés se presentó ante Faraón? Pero yo quiero decirles que Moisés ya conocía cómo era el ambiente en el palacio. Él conocía al Faraón porque él ya había vivido en ese palacio. Él sabía el poderío del Faraón, él sabía toda la majestuosidad, él sabía todo lo que significaba estar enfrente del Faraón. Él sabía porque él de ahí había salido. Y aunque muchos han de decir, pues si ya lo conocía, ¿por qué le temía? Mas sin embargo, sí le temía. Cuando Dios le dijo, ve y le vas a decir a Faraón que te deje salir para que vayas y ofrezcan. Y él se dijo, es que soy tartamudo, es que soy de lento hablar, es que no puedo, es que tengo miedo. Él sabía con quién se iba a enfrentar. Sabía Moisés, y entonces él dijo, únicamente voy a ir como viendo al invisible. Y solamente así él pudo ir delante de Faraón y pudo sentirse seguro, porque Faraón era una persona que podía matarlo en ese momento. Pero si traemos, yo decía, si traemos a la actualidad a un Faraón ahora, aquí en este momento, en este día, nosotros conocemos a uno que puede ser semejante al Faraón. Ustedes conocen a Kim Jong-un. ¿Saben quién es? Ese famoso Kim Jong-un es el presidente eterno de la República de Corea del Norte. Entonces, si a nosotros nos dijeran, nosotros aquí, yo les comentaba en el servicio pasado, aquí en esta parte, en el occidente, uno puede hasta faltarle el respeto a su autoridad, que no debería de ser así. Porque muchas veces hemos visto en las redes sociales cómo se les insulta, cómo se les critica, cómo se les habla de una manera irrespetuosa. Pero si tú y yo fuéramos coreanos, ya nos hubieran decapitado. Y entonces, yo creo que así se sentía Moisés y así se sentiría cualquier coreano que le dijeran, ve y habla con este hombre y dile que les estás presentando al Señor Jesús. Yo quiero decirles que en Corea del Norte no conocen al Señor Jesús. Ahí no hay más Dios que este Señor. En Corea del Norte aún sabemos de que ahí se maquila y se produce un sinfín de artículos. Ellos no ocupan computadoras, ellos no tienen internet, por supuesto que mucho menos. Están en las redes sociales, no hay wifi. En Corea del Norte no existe nada de eso. Allá los niños, a las 7 de la mañana, los niños se los llevan a la escuela y los regresan a las 7 de la noche. El que educa al niño es el Estado. Entonces, cuando alguien quiere entrar a hablar del Señor Jesús, van los misioneros como que son maestros de inglés y solamente así pueden entrar a Corea del Norte, en donde alguien va a ir a enseñar otro idioma.
Y cuando entran a las casas y hablan con sus alumnos, y ellos tienen que ir viendo poco a poco cómo van a ir hablando del Señor Jesús. Pero ellos corren el peligro de que los mismos coreanos a quien ellos estén predicando lo denuncien y lo maten. Entonces así estaba la situación de Moisés, así estaba. Nosotros muchas veces hoy en día tienes a un faraón enfrente en tu casa, tienes un problema de esa magnitud, a alguien a quien le temes, un problema que verdaderamente tú le temes. Y yo quiero decirte que debemos de ser como Moisés, que debemos de ver como así el problema que sea, nosotros vamos a estar agarrados del invisible. No lo vemos, pero sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos va a sacar adelante. Y que Él, como dice la Biblia, que aún pasemos por aguas cenagosas, nosotros no nos vamos a ahogar. Si pasamos por fuego, no nos vamos a quemar. Eso es la importancia de conocer al Dios, al invisible, al gran yo soy. Otro punto dice que debemos de tener fe en su poder. ¿Qué hizo Moisés? Cuando el Señor le dijo, ve y habla a Faraón. Y con todos los miedos y con todos los pretextos que él ponía, pero él tuvo que ver el poder de Dios. Cuando él aventó la vara, ¿en qué se convirtió? En una serpiente. Con esa vara él abrió el mar rojo. Con esa vara le golpeó a la peña de Oreb y estando en un desierto, no habiendo agua, ¿qué brotó de la peña de Oreb? ¿Se imaginan? Entonces Moisés tenía que haber visto el poder de Dios para que pudiera creer en Dios. Y muchas veces nosotros no creemos en Dios porque no hemos visto, porque no hemos pedido, porque no hemos confrontado. A Dios no le da miedo decir, pídeme y yo te voy a dar, pero pídelo, hazlo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces aquí es cuando nosotros debemos de conocer el poder de Dios. Yo les decía, aquí en esta iglesia hay muchas personas que han venido y han orado, han pedido un trabajo, Dios se los ha concedido, los han promovido. Han venido personas enfermas y han obtenido su sanidad, y no cualquier sanidad que sea una gripita, un dolor de cabeza, no. Dios ha sanado a personas de cáncer. Dios ha sanado a personas que han estado en fases terminales, en enfermedades que son degenerativas, incurables, progresivas. Dios ha hecho eso en esta casa. Entonces, si tú tienes un problema y si tú ves que viene un problema, no tengas pena, no tengas miedo, porque si Dios ya te sacó de una, ¿ustedes creen que no nos va a sacar de otra? Nos tiene que sacar de otra dificultad. Aún hay veces nos han sucedido cosas y situaciones que no las entendemos, no sabemos por qué sucedieron. Aún en esas situaciones el Señor estuvo contigo. Y te voy a decir por qué. Dice que fe es la certeza de lo que se espera. Pero debemos de creer primero cuál es fe en su poder. Dice que empieza a creer en lo que te falta y Él lo suplirá. Daniel creyó en el foso de los leones. ¿Se imaginan quién va a creer cuando estás en la situación de que tengas a un león? Nada más que tengamos un perro, un pitbull. ¿Cómo salimos corriendo? No sabemos, nos quedamos estáticos, ¿sí o no? Y ahora se imaginan que estemos en una fosa con unos leones. Pero ahí creyó Daniel. Sadrac, Mesach y Abednego estaban, acuérdense, ¿en dónde? En un horno de fuego, y no conforme el rey le dijo que aumentaran 7 veces más la intensidad de la lumbre, que el que lo hizo quedó achicharrado. Aún en ese horno de fuego ellos creyeron y el Señor los libró. ¿Quién más? David. David dice que estuvo con Goliat, estuvo enfrente de Goliat y aunque se molestó y todo, pero fe es creer y es hacer. David traía unas piedras y una honda,
Pero aunque tuviera él esas piedras y esa onda, si él no accionaba y aventaba, iba a pasar algo. No iba a pasar nada. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, tengan una necesidad, quieran alcanzar algo, tenemos que hacer. Es que no tengo trabajo, pero ya buscaste, pues no. Entonces nosotros tenemos que hacer, tenemos que confrontar. Y dice que es la certeza de lo que se espera, pero mientras me viene eso que espero, yo tengo que hacer algo. Quiero ser ingeniero. ¿Y en qué año vas? No estudio. Quiero tener un carro, pero iglesia lo podemos tener, todo lo que ustedes tengan en mente, Dios se los va a conceder. Pero dice que debemos de creer, esperar y actuar. Nada va a venir, porque dice que el que no espera es porque no espera. Y vas a estar acostadito en tu cama, poniendo una mano a ver qué te dan, poniendo la otra, y no esperas absolutamente nada. Dice que debemos de tener un sueño. En Romanos 4:18, fíjense cómo creyó este señor de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjense nada más, él, de la esperanza, la misma esperanza estaba en contra de la esperanza. Porque él veía su situación real, él tenía 100 años, su esposa, aparte de una mujer ya grande, estéril. ¿Qué situación la de ellos? Pero dice que siempre debemos de tener un sueño, siempre debemos de visualizar ese sueño. ¿Qué es lo que tú quieres? Dice que la fe son los sueños de Dios. Pero el que no sueña es el que se queda dormido. Y no sueña nada, no quiere nada, está cómodo, no sirve a Dios, no sirve a la gente, no quiere levantarse, no tiene metas. Mejor es dormir, mejor es descansar, dice esa persona. Y tienes que estar preparado para escalar. Si tú no tienes un sueño aquí dentro de tu mente, ¿qué es lo que quieres ser? No, pues yo quiero ser un profesionista, un exitoso jugador, yo quiero ser un deportista, yo quiero ser un catedrático, yo quiero tener una empresa, un negocio, que se amplíen mis negocios. ¿Qué sueño tienes? Tienes que tenerlo aquí en la mente. Leí un pasaje de la historia en donde dice que estaban en un parque de Walt Disney y estaba una persona en la inauguración y dándole unas palabras de agradecimiento a Walt Disney. Pero esa persona se lamentaba el que no estuviera él. Y decía, qué lástima que pues ya se murió, ya falleció, qué lástima que no esté aquí, qué lástima que no vio realizado este sueño. Y se levanta la esposa y le dice, no es como tú lo dices. Yo te quiero decir que antes que tú y yo viéramos esto, mi esposo ya lo había visto. Entonces nosotros tenemos que tener un sueño dentro de nuestra mente, una fotografía. ¿Qué es lo que quieres hacer? Eso es lo que tenemos que hacer. Dice que Abraham dice que creyó aunque las circunstancias eran opuestas. Tú vas a decir, yo no tengo dinero ni para ir a esa escuela, yo no tengo dinero para alcanzar ese sueño, no tengo dinero para hacer ese negocio. No tengo a alguien que me apoye. Pero cuando uno tiene un sueño y lo declaras, eso es más importante. Eso es importante. Yo les decía que, por ejemplo, el pastor, yo no estaba embarazada, no teníamos más que a mis 2 hijos varones, pero él empezó, un día estábamos platicando
y de repente pues empezamos, su sueño de él era tener una niña. Y cuando de repente hasta se pone a llorar, le digo, bueno, ¿qué te hice? Y resulta que el hombre estaba llorando por su niña. Le digo, Pepe, pero si ni lo tenemos, es que cuando yo le entregue, cuando se vaya a casar, dice. Pero si ni la tenemos, ni en planes, nada. Pero él ya tenía visualizada a su nena. Y a Dios gracias, Dios nos dio a nuestra nena. Dios ha cumplido nuestros sueños. Ahorita estamos sorprendidos, como él lo dijo. Este proyecto que él está haciendo está exactamente como dice el texto en Isaías 55:1. Todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. Así es, miren, por su buen historial crediticio de él, pues no había cómo empezar este proyecto. Pero por su buen historial crediticio, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha comprado es sin dinero. ¿Por qué? Porque le han dado esos créditos a él. Sabemos de que tenemos que se hace una inversión y hay que pagar. Eso hay que siempre cumplir con cuando uno pide, hay que pagar. Ni siquiera debemos de estar en el buró de créditos. Ni siquiera, iglesia. Si tú pides, paga. Porque yo le decía a una persona, qué fácil es decir, ya me sacaron del problema que tenía. Qué bueno que ya me concedieron a alguien, se apiadó, alguien tuvo misericordia, me dio, me prestó y al rato se me olvida. Entonces, iglesia, debemos de ser cumplidos y darle gracias a la persona quien nos ha hecho esos favores. Y fíjense que por ese nivel dice que entonces él está haciendo este proyecto. Tenemos que hacer declaraciones de fe. Tenemos que hablar dice que tienes que escribir y confesar. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres? Quiero ser el mejor futbolista. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es? Quiero mi empresa, quiero mi casa, quiero un carro. ¿Qué es tu sueño? Y debemos de declararlo, dice. Haz declaraciones a tus hijos, a tu familia. Algo que hacen los israelitas es... Y ellos dicen que el viernes, ellos hacen como unas costumbres que tienen, ellos los israelitas guardan el sábado, pero desde el viernes ellos tienen que bañarse, tienen una ropa especial para ponerse el viernes, cenan, dicen que están tienen unas velas, y ellos dicen que son las velas del Shabbat. Entonces ellos guardan el sábado, se ponen en fila los hijos del mayor al menor y ellos antes de cenar dice que empiezan a orar por sus hijos, a hacer declaraciones sobre ellos. Y algo muy importante que hacen, dice que a ellos oran por ellos por género. O sea, que ahorita todo eso que se está peleando por el género, que si yo soy varón, pero al rato quiero ser mujer, soy mujer y quiero ser varón. Dios estableció que un género que son los varones y otro género que son las mujeres. Entonces muchas veces, aunque en nuestra casa estemos viendo que al hijo o a la hija no está conforme con el género, usted lo va a bendecir de acuerdo a su género. No va a ser lo mismo una bendición para un varón que para una mujer. No va a ser lo mismo. Yo no puedo bendecir a un varón y decirle que tu vientre sea... ¿Tienen vientre? No. A una mujer, ¿cómo no le voy a poner que seas tú como Jacob, que seas cazador, que seas... Entonces, iglesia, tenemos que orar por género. En muchas ocasiones sabemos de que no están los padres, los dos papás no están,
y nada más a veces tenemos a la mamá o al papá. Y ahora yo les hablo a los hijos que debemos de ser conscientes de que muchas veces no están, por cualquier circunstancia no están. Yo les decía a algunas personas, habla con tus hijos, platica con ellos. No les hablamos para nada de Dios a los hijos. Podemos llevarlos al fútbol, a que aprendan un instrumento y podemos llevarlo a la escuela y podemos hacer un montón de cosas con los hijos. Pero no nos sentamos para bendecirlos. No nos sentamos para decirle cuál es tu sueño, cuál es tu idea. Y así mismo irles declarando, hijo, si tú quieres ser médico, papá, lo vas a lograr. Te tienes que esforzar, me tengo que esforzar yo como padre. Pero yo sé, hijo, que tu sueño se va a cumplir. Yo sé, hija, que tu sueño se va a cumplir. ¿Qué es lo que quieres, hija? Y tenemos que hablarle de Dios. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? ¿Saben dónde conocen de Dios los niños? Cuando están en Casa Kids. Pero de ahí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia? Debemos de tener sueños, declararle a nuestros hijos, orar por ellos y creer que Dios va a hacer algo en sus vidas. Dice que debes de creer en su palabra para ti y para los tuyos. Y que tienen que crecer en la gracia y favor de Dios. Hace unos días me gustó mucho la declaración de una persona. Dijo, yo estoy trabajando, soy vendedor, no he tenido ninguna venta, pero yo sé que cuando empiece mi primera venta, cuando se haga la primera venta, voy a orar hasta por mi cliente. Qué hermosa declaración. Eso hagan de cuenta que fue un sábado, un domingo el pastor le lanza una palabra de bendición, de fe, de que crea, y no pasan 24 horas de esa declaración cuando le escribe por el WhatsApp, pastor, ¿qué cree? Estoy haciendo mi primera venta. ¿Se imaginan? Tenía ya más de un año esa persona de no estar trabajando. Entra hace poco a ese lugar y está haciendo su primera venta. Acabo de ir a ver a un grupo de amistad y en el transcurso de que yo estaba platicando con una persona, dice, pastora, miren lo que sucedió. No sé qué, un domingo vino y le dije a mi hermana, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tengo yo? Juntamos dinero para ir a la iglesia. Pagamos nuestro pasaje, de ahí guardamos para nuestra ofrenda y la dimos. A Dios hay veces, no crean ustedes que Dios es, yo necesito que me den. Debemos de cumplir con nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Pero cuando no hay, Dios conoce nuestro corazón, la disposición y cómo lo hacemos, con alegría y gozo. Dice de que ellas se fueron, pues ya se fueron, ya. No hay, fuimos a escuchar palabras, tuvimos y venimos contentos. Y si no, pues ya no teníamos más. Vamos a ver qué comemos ahí en la casa de lo que hay, dice. Dice, ni bien estábamos llegando a la casa, dice, cuando no, el teléfono, que era su hermano que le hablaba de Estados Unidos y le dijo, gordita, anota este número y vayan a buscar un dinerito que les envié a las 2. Miren lo que hace el Señor Dios cuando nosotros les estamos y tenemos esa fe y estamos creyendo y estamos esperando algo de lo que Él nos va a dar. Y esas son las promesas, dice que son las declaraciones de fe. Cuando tú confrontas hasta el mismo Dios y tú dices, yo quiero, yo necesito, eso es lo que el Señor va a hacer. Yo quiero, iglesia, que por último dice, ¿qué es lo que esperas y cuál es tu milagro? Porque si vienes aquí a esta casa es porque necesitas un milagro. Es porque tienes un sueño que tú no lo has realizado todavía. Ese sueño no lo tienes, no se ha hecho. Pero ahora es el momento de que tú le digas a Dios, Señor, yo necesito esto. Yo quiero esto. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu necesidad?
¿Cuál es el milagro que tú estás pidiendo? ¿Tu sanidad? Dice que el Señor se hizo, le hicieron llagas por donde quisieron. No quedó un pedacito de células pegadas. Él tuvo llagas hasta que le desbarataron su cuerpo. A él le hicieron surcos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es esa enfermedad que aún tú dices, no he podido con esta enfermedad, Señor? Él ya se llevó todas y cada una de nuestras enfermedades. Dice que por su llaga hemos sido, ¿qué? Sanos. Entonces que a ti que el diablo no diga, esto es para ti. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tu economía? No, pues Dios se hizo pobre para que tú fueras rico. No, pues al Señor Jesús dice que lo avergonzaron, le quitaron sus ropas. ¿Cómo estaríamos nosotros ahorita si nos quitaran, nos desnudaran y nos pusieran enfrente de alguien? Y no fueron 1, 2, 3, fueron multitud de personas. Él se hizo pobre para que tú y yo nos hiciéramos ricos. Dile al Señor que te dé habilidad en los negocios. Dile al Señor que te dé administración en tus dineros. Que te enseñe a ser un buen administrador y una buena administradora. ¿Cuál es tu milagro? ¿Cuál es tu necesidad, iglesia? Algunos matrimonios no tienen bebés. ¿Cuál es el problema? No, pues Sara, siendo una mujer de 90 y tantos años, en donde ya no había óvulos, en donde su matriz nunca había sido abierta. No, pues Dios le dio a Isaac en esa edad. ¿Cuál es tu necesidad, iglesia? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué milagro quieres arrancar del cielo tú? Eso es fe. Qué bueno que tienes una necesidad, porque Dios te la va a cumplir.